Si los ratones están comiendo tus plantas, no te preocupes. Hoy te traigo unas alternativas para ahuyentarlos y no matarlos. Les voy a contar la triste historia que me ha pasado con esta planta. Esta era una planta que estaba súper frondosa, pero de un día para otro amaneció así. Resulta que se ha metido un ratón a mi jardín y se ha comido totalmente mi planta. ¿Qué he hecho? La he dejado así y esta con el pasar de los días ha empezado a dar retoños, así que si te ha pasado, simplemente la dejas y esta te vuelve a dar hijos. Cuando los ratones entran a nuestro jardín, simplemente ellos es buscando comida, entonces cuando no hay comida, estos empiezan a comer nuestras plantas. Les voy a hablar de varias alternativas que tenemos en nuestro jardín para empezar a ahuyentarlos. Por ejemplo, les voy a hablar cuando tenemos estos ratones en jardines en exteriores y están al aire libre. Por ejemplo, cuando tenemos los jardines en exteriores, podemos colocarle este tipo de plantas como lo es la menta. La menta es una planta que le va a molestar al ratón y este termina yéndose, incluso ni siquiera pasa. Yo lo he estado comprobando en mi jardín y esto lo coloco en las orillas donde veo que de pronto el ratón se va a empezar a meter por allí y simplemente le coloco una planta de menta. Bueno, ¿qué otra planta podemos utilizar en jardines exteriores? Por ejemplo, como es en la parte donde más nos molestan los ratones, podemos colocar una hierbabuena. Acá yo tengo esta hierbabuena que le he colocado en este pote para que ella no se me vaya a morir y me preste este servicio con los ratones. Aquí, por ejemplo, esta la tengo en otra esquina. Tú puedes ir variando. Por ejemplo, puedes colocar una planta de menta, otra de hierbabuena, y esta nos va a ayudar muchísimo a controlar este tipo de ratones sin necesidad de empezar a matarlos. Bueno, otra planta que también coloco muchísimo es esta ruda. Miren, esta ruda, para las personas que de pronto dicen que se les secan bastante rápido y no la pueden tener en el jardín, la van a colocar en una macetica así, alargadita, y esta nos va a ayudar muchísimo a la humedad y con esta podemos empezar a ahuyentar los ratones. ¿Cuántas plantas podemos tener? Podemos tener una en cada esquina o la podemos colocar intercaladas para que esta nos presten este servicio y nos ayuden a alejar los ratones. Bueno, otra solución que también tenemos cuando tenemos en exteriores es, por ejemplo, la cebolla. Entonces van a colocar pedazos de cebolla en las esquinas también, cebolla larga, o simplemente empezamos a cultivar la planta. Yo tengo, por ejemplo, en las mismas materas del jardín algunos tallos de cebolla y allí esta también le va a molestar al ratón y con esto él no va a pasar de ahí, sino simplemente se va. Ahora, si tú ya tienes los ratones en tu jardín y no sabes cómo controlarlos ahí dentro, entonces simplemente déjale comida y empiezas a comprar este tipo de plantas y estos con el olor van a empezar a salir de tu jardín. Con todos estos remedios que les estoy dando caseros, estos van a empezar a salir. Bueno, esto es en exteriores, en jardines donde tienen la posibilidad de estos ratones entrar de día o de pronto en la tarde, y cuando empiezan a entrar entonces ellos simplemente buscan comida. ¿Yo qué hago? Cuando ya vi mi planta así, yo no sabía que habían ratones, entonces les pongo fruta. Mientras tanto, mientras voy colocándole la planta, ellos van consumiendo la fruta y esto evita que los ratones se nos vayan a comer nuestras plantas. Con esto también empezamos a ahuyentar un poquito lento pero seguro. Tenemos nuestro jardín en interiores, allí la cosa se dificulta un poquito. ¿Por qué? Porque este ratón se esconde debajo de las camas, en la cocina, entonces a veces no lo podemos coger. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger vinagre blanco o vinagre de manzana, cogemos pedacitos de algodón y por esos rincones que tenemos entonces simplemente humedecemos y empezamos a colocarlo allí, digamos en los closets donde ustedes vean que el ratón puede caber allí. Entonces van a colocar algodoncitos humedecidos con vinagre de manzana o vinagre blanco. Bueno, todo esto funciona porque yo lo he ensayado. Y también hay otra cosa importante: cuando empieces a colocarle, digamos, el vinagre blanco o otro tipo de sustancias que de pronto tú ya conoces y me las quieres compartir, vas a dejar la ventana abierta. ¿Por qué? Porque el ratón va a buscar salir. Entonces, en ese lapso de tiempo, por ejemplo, le colocas esto, dejas un buen rato la ventana abierta y el ratón simplemente se va. Otra cosa que podemos utilizar si lo tenemos en interiores son trampas con cajas. ¿Para qué? Ustedes arman una caja, por internet se pueden orientar, arman una caja, yo alguna vez lo hice, y aquí le dejan una partecita como suelta y el ratón entra por acá y queda atrapado acá. Cuando ya el ratón está atrapado, entonces simplemente tú sientes que el ratón golpea para la salida, entonces vas a coger la cajita y en un lugar al aire libre simplemente vas y lo sueltas, que allá es su hábitat del ratón. También en internet hay varias trampas que podemos hacer, por ejemplo hay en botellas, hay con cajas, y allí vas a empezar a hacerle trampas y lo coges para evitar matarlo.
Bueno, otra muy innovadora que he visto últimamente es este ultrasonido. Mire, este lo podemos utilizar en interiores y a mí me funcionó porque resulta que se me metió un ratoncito y este ratoncito se empezó a quedar allí en mi casa por más fruta que le puse, las ventanas abiertas, él no se quiso salir. Entonces este ultrasonido hace que él se desespere y tenga que salir. Esto le va a producir como una somnolencia al ratoncito y esto ultrasonido funciona porque ya lo utilicé en espacios cerrados. No lo puedes utilizar en exteriores porque resulta que este no resiste el agua, entonces se nos puede empezar a quemar o de pronto se nos va a dañar. Bueno, con este logré ahuyentar un ratón, lo vas a colocar por habitaciones. Digamos, sospechas que está en esta habitación o en la cocina, ahí lo dejas y también le dejas la ventana abierta para que este pueda salir y no se te vaya a quedar allí. Bueno, otra cosa importante es que cuando tenemos el ratón dentro de los apartamentos o entre lugares cerrados, entonces le vas a dejar comida para que estas no se empiecen a comer las plantas. Cuando ya lo capturas, entonces ya puedes volver a tu vida normal. Todos estos ratones que vienen a visitarnos a veces en nuestro jardín, ellos solamente buscan es comida. Entonces simplemente vamos a utilizar métodos para ahuyentarlos y evitar matarlos. Estos hacen parte del planeta, son unos animalitos que necesitan vivir y también hay personas que por ejemplo les tienen mucha fobia, entonces pueden acudir a otra persona que les ayude por ejemplo con su captura para poder alejarlos. Lo importante es que no los mates.